Buenas noches, queridos amigos. Somos del Instituto Creativo Digital y estamos acá en nuestra acostumbrada cita de la noche de los jueves. Nos hemos apropiado de los jueves para poder compartir con ustedes desde nuestra instancia educativa no solo contenido de valor, sino también nuestras experiencias, lo que hemos venido adelantando en las áreas creativas que manejamos, en el área del diseño y en el área de la ilustración. Esta noche nos acompaña el profesor Carlos López, distinguido profesor de nuestra institución, con más de 15 años dentro de nuestras aulas de clase, no solamente a nivel de lo que sería la presencialidad, sino también en nuestra plataforma de aprendizaje online. Hoy el profesor nos ha montado y nos va a compartir una masterclass relacionada con las leyes de la Gestalt. Él, entiendo, les va a hablar un poco de este aspecto porque sabemos que tiene alta incidencia en la forma en la que nos comunicamos los seres humanos y sobre todo cuando esta comunicación es visual, tiene mucho más incidencia todo lo que tiene que ver con la psicología de la comunicación visual. Entonces, vamos a permitirle al profesor Carlos que comparta su pantalla y que comience con nosotros a interactuar en esta materia. Vamos a dejar el chat abierto. No vamos a interrumpir la clase, pero sí vamos a dejar el chat abierto para que ustedes puedan ir registrando sus inquietudes o sus preguntas a fin de que ya hacia el final podamos transmitirle al profesor Carlos esas inquietudes y ustedes también puedan participar. Nos encantaría que no se queden con nada en el tintero, sino que vayan escribiendo, aunque vayan saliendo ahí las nubecitas de los mensajes, no importa, pero es para que no se les olvide la pregunta, ¿vale? Muchas gracias. Adelante, profesor. Vale, muy buenas noches, bienvenidos a esta masterclass donde presentaré un tema bastante oportuno y adecuado al ámbito en el cual nosotros bien tenemos ejercer profesionalmente y académicamente, que tiene que ver con las leyes de la Gestalt. Las leyes de la Gestalt surgen a principios del siglo XX de la mano de Max Weitermann en Alemania y básicamente intenta aplicar los principios de organización que hace a nivel de percepción visual del cerebro en reacción a lo que son los diferentes estímulos visuales. Básicamente hago cierta comparación con la cotidianidad porque siempre estamos sujetos a estar constantemente organizando, digamos, nuestro entorno, el cual puede generar un cierto caos. Y cuando hay caos, fíjense que pues puede haber cierta pérdida de objetos, no solamente pérdida de tiempo, sino también dificultad para concentrarse. Esto también es aplicable al campo visual, porque digamos una configuración en el campo visual bidimensional, si los elementos no están correctamente dispuestos, también nos va a ocasionar esta serie de inconvenientes al momento de codificar una información. Fíjense que uno de los principios fundamentales que yo diría que engloban todos los demás en relación a las leyes de la Gestalt tiene que ver con lo que es la simplicidad, ¿sí? La simplicidad es un principio que está inherente a todo y básicamente es uno en el cual estamos en constante, digamos, uso, sin importar si algo está organizado, si está saturado de elementos, también es difícil de poderlo interpretar. Bien, se diferencia si vemos este detalle, digamos, el mismo principio planteado en las tres imágenes, pero digamos llegando a este donde hay una decantación, una depuración aún mayor, donde simplemente llegamos a los elementos esenciales y reconocibles. De hecho, allí sería un principio de síntesis. Podemos interpretar un poco en base a los ejemplos próximos a mostrar. Un poco las leyes de la Gestalt aplican a imágenes esquemáticas o sintetizadas. No sé si me copian todo y todo en orden hasta el momento. Vamos muy bien, adelante. Perfecto. Siguiendo en este orden de ideas, fíjense que cuando hacemos una recopilación y selección de alimentos, también nos guiamos por ciertas características visuales. Bien sea, fíjense que a nivel de la psicología de la Gestalt, las leyes de la Gestalt, que es la psicología de la forma, de hecho el término de Gestalt hace referencia a la forma como tal, las figuras o a los patrones,
Esas características visuales, que sería la segunda categoría en cuanto a los elementos de comunicación visual, que es tamaño, color, forma y textura, es algo que también aplicamos de forma inherente cuando, por ejemplo, hacemos una selección de los frutos que vamos a consumir. Quiere decir que también nos basamos en este tipo de percepción y de características y de estímulos para poder, digamos, de allí decantar cierto tipo de información. El color de las frutas nos va a designar su estado, las características visuales. Si, por ejemplo, no solamente el color designa un estado de la fruta, sino también la saturación, que sería una cualidad del color. Si el elemento está saturado o está desaturado, también nos podría dar una idea, por ejemplo, de si el elemento está fresco, ¿verdad?, es reciente, o básicamente está caduco. En base a ello, retomando un poco, o digamos planteando en forma un poco lo que atañe a la noche de hoy con respecto a las leyes de la Gestalt, son principios que se establecen para tratar de, digamos, establecer ciertas normas o requerimientos al momento de organizar información visual. Como les comentaba, las leyes de la Gestalt, que hace referencia a lo que son las totalidades, indica que el cerebro y la percepción visual, a través del ojo, que es la ventana, intenta entonces establecer ciertos patrones a través de la forma y de la figura para poder organizar de manera correcta, digamos, la estructura de los mensajes visuales. Como indica allí, se trata de experiencias visuales que proceden de las partes para que el cerebro las interprete como una totalidad. Por supuesto que la utilidad en el diseño aplica de manera inherente para generar todo tipo de publicidad, campañas bastante persuasivas, discursos que van a ser o van a llegar a una audiencia de forma directa sin tantos rodeos, porque son principios bastante esquemáticos. En el caso de la ley de figura y fondo, se denominan también como figuras reversibles o ambiguas, donde el significado va a estar en constante flujo. Digamos que analizando cómo las leyes aplican, vamos a estar haciendo una discriminación de lo que es la figura y fondo. Y básicamente, como les comentaba, el significado va a ambos lados, porque independientemente de que nos enfoquemos en la imagen, vamos a tener que entonces hacer una selección si atendemos primero a lo que es la figura o el fondo. Por decir, en este caso, si pregunto a los presentes qué pueden percibir de la imagen que está ante ustedes, ¿qué identifican allí? Una abeja, lo primero que se percibe. Una abeja como principal elemento. Y adicional como totalidad. Color amarillo. Bien. Fíjense que incluso como Yo indica veo allí... una flor, profe. Ajá, exacto. Y se ven los dos, más la B. Correcto. Y veo los tres pétalos, por llamarlo de alguna manera, los tres óvalos, las tres formas del lado izquierdo, se me antoja que veo a Adidas. Interesante. Fíjense que todo eso entra en juego porque logran reconocer Adidas, es porque ahí aplica otra ley que tiene que ver con la ley de la experiencia. De hecho, un poco hablando de fotografía, la fotografía simplemente es la captura de la realidad, sería como una extensión de la realidad enmarcada, ¿no? Y tiene un alto grado de iconicidad. Cuando planteamos este tipo de imágenes, hace referencia a imágenes que están mucho más esquemáticas, e incluso ustedes pueden identificar no solamente Adidas, por ejemplo, que no me lo habían mencionado antes, pero es bastante curioso, e identificar la abeja precisamente porque tienen una vivencia en la cual han estado en contacto con las abejas, o mínimo han tenido una referencia en la cual pueden reconocerla si logramos abstraerla. Entonces fíjate que aquí no es una representación, sino que tiende más a la abstracción. Sin embargo, podemos decodificarla. Incluso, como comenta allí la lámina, que pueden aplicar varios principios, porque incluso digamos que propiamente el cuerpo de la abeja podría aplicarse como un principio fundamento de diseño bidimensional, que sería la anomalía. Tenemos contraste de lo que son las figuras en blanco y negro, pero incluso hay una tercera que es totalmente distinta, que sería esa parte o ese segmento rayado. Y otro detalle, que la ley de figura y fondo hace referencia un poco, digamos, a lo que tiene que ver la configuración de los contornos, y por más de que algunos reconozcan una cosa y otra, no podemos reconocer las dos al mismo tiempo. O sea, siempre vamos a ver una primero y otras después. Va a ser en secuencia. Por muy rápida que sea, no van a ser al mismo tiempo, sino en secuencia. Las leyes de la Gestalt y estos principios que iremos desarrollando en la noche de hoy, es interesante porque considero que al haber un nivel de abstracción bastante amplio, pero por supuesto con un referente de experiencia donde les permite reconocer al receptor, es como una especie de procesamiento de imagen y de codificación visual activa, porque básicamente el hecho de poder descifrar qué elemento, qué recursos se está utilizando y qué formas suscitan, básicamente el receptor está terminando la completación o está contribuyendo con la construcción del mensaje. Entonces, por eso este tipo de planteamientos referentes a los estímulos visuales son bastante útiles, porque digamos que se pasa como una acción bastante
bastante activa en este aspecto, ¿no? Esto que les comentaba un poco de la ley de la Gestalt, que hace referencia a lo que es la experiencia como tal, o sea, el que codifica la imagen, tiene que tener un contacto con la realidad, y básicamente de allí, de esa realidad o de referentes directos o indirectos, está en capacidad de, si ese elemento se abstrae, poder reconocerlo. Pero también entra otro factor que tiene que ver, donde simplemente puede ser una realidad creada por convención o por norma, y de allí, por convención y por norma, uno decodifica ciertas señales y ciertos signos que no necesariamente atienden a una realidad, pero sí, digamos, a una realidad en sociedad construida, como por ejemplo las señales de tránsito. Pero de igual forma, si las estamos percibiendo todos por convención, estamos en capacidad de interpretar y de codificar qué acción o qué respuesta podemos nosotros sacar o eludir de eso que estamos observando o de eso con lo cual estamos interactuando. Voy a retroceder un momento la lámina. Hay otra ley muy importante, de por sí ahí yo hice la clasificación porque pudieran haber algunas, pero que son de derivación de las principales. Fíjense que tenemos como segunda ley la ley de cierre o de completación. Esto es un principio bastante interesante, porque adicional a la de figura y fondo, donde constantemente estamos luchando con qué pudiera estar en primer plano o qué pudiera estar en segundo plano, donde estamos tratando de reconocer ciertos contornos y ciertas figuras, y digamos echando mano de ciertos antecedentes con los cuales nos permite decodificar esa abstracción. La ley de cierre o completación hace referencia de que el cerebro va a estar digamos, de una manera más armónica y equilibrada, decodificando elementos que tengan contornos cerrados. Quiere decir que si él percibe que hay segmentación de elementos, va a tender a poder unirlos o tratar de conseguir por cercanía o proximidad cómo pudiera ser percibida el elemento de forma completa. Ok, seguimos analizando el tema de este tipo de digamos, ilustraciones esquemáticas que hacen uso de lo que son las leyes de la Gestalt. Aquí de igual forma, entonces, si les pregunto, tal vez unos reconocerán un elemento y otros, no sé si me aportan, que pueden visualizar en la lámina. Ajá, adelante, Samantha. Por lo que podemos ver, porque el estilo es muy minimalista, se puede ver un zorro y también se puede ver una garza, o sea, un ganso. Vale, ¿y aquí? Un cactus y unas piernas. Es correcto. Fíjate entonces que en base al referente, lo que estábamos conversando, podemos identificar cómo en base a esta síntesis, porque si lo reducimos a formas, tenemos básicamente como 3 elementos verticales, que su tendencia es como un rectángulo, unos con bordes redondeados y otros con tendencia a vértice, pero por recorte, digamos, hay un cierto contexto en el cual aplica para nosotros poder entender ambas imágenes. Pero por supuesto tenemos que tener el referente icónico de alto grado de iconicidad para poder caer en este tipo de abstracción. Quiere decir que muchos de estos mensajes y de este tipo de configuraciones gráficas que estructuramos a nivel de mensajes echan mucha mano de lo que tiene que tener el receptor como experiencia nata de convivencia con la realidad y con el entorno en el cual interactúa, ¿no? Fíjense que había, digamos que planteando esta misma idea, pero digamos de una forma un poco más gráfica, tenemos 3 elementos que básicamente podemos llevarlos o entenderlos y llevarlos a su mínima expresión en base a esto que comentamos, los distintos grados de iconicidad. De hecho, uno de los ejercicios en ciertas materias de fundamento y de diseño es poder tomar elementos reconocibles, elementos hiperrealistas, y poder decantar en su mínima expresión hasta, digamos, depurar y obtener los rasgos más resaltantes sin que pierda algún tipo de rasgo de identificación del elemento principal. Entonces aquí se está haciendo uso de eso a tal punto, a nivel de abstracción, cuando caemos en ciertos elementos simbólicos, donde también por convención y acuerdo, lo que estábamos comentando anteriormente, podemos llegar a, digamos, a la misma conclusión, partiendo de un elemento pues bastante realista. Todo esto fluye y confluye básicamente porque hay una gran carga sísmica en la cual se le atribuye como sociedad y como cultura en la cual estamos inmersos. Si de repente tuviéramos otro tipo de cultura y otra sociedad muy distinta, que obviamente también estila, pues no sería de uso común. Permiso, seguimos teniendo a Ronald David con la mano levantada, y no sé, por cortesía me gustaría saber si es que quiere comentarnos algo. Disculpa, no, se me fue, de verdad, qué pena. Seguimos, profe, disculpe. Entonces aquí tenemos otra característica de imagen, figura y fondo reversible, perdón. Son imágenes también que se denominan bajo la categoría de ambigua, y bueno, tenemos 2 elementos allí que están interactuando, y donde también se utiliza
un principio fundamento de diseño que sería el contraste. El contraste básicamente siempre es un elemento que va a estar inherente en todo tipo de mensaje visual, propiamente en la vida, donde siempre tenemos el contraste, por decir, de cálido-frío, noche y día, blanco y negro, y eso también es un recurso de diseño bastante útil. Bien, me indican qué pueden percibir de esta imagen, qué ley o principio está aplicando de lo que hemos visto. Un bombillo. Ok, aquí estaría entonces el tema de ley de completación o cierre. Digamos que incluso tenemos varios principios interactuando, porque tenemos figura y fondo y también tenemos ley de completación y cierre. O sea, el cerebro y la percepción visual va a tender entonces a completar las líneas que están segmentadas, como comentaba, y obviamente tiene que haber referencia de bombillo previamente para poder reconocer este elemento. Sí, ¿había alguien que iba a comentar algo? Bien, otra ley que atañe a estos principios fundamentos tiene que ver con la ley de continuidad. Quiere decir que aquellos elementos que por repetición seriada puedan o tengan cierta tendencia a una direccionalidad en donde el resultado final va a ser un destino, ¿verdad? O también puede ser un origen común, nuestra vista y el recorrido visual va a estar entonces con tendencia a seguir esas líneas e ir a ese punto. Quiere decir que este recurso puede ser bastante útil en donde nosotros queramos ubicar algún elemento o centro de interés en nuestra composición, podemos hacer uso entonces de este recurso. En este caso, ¿qué pueden percibir de la imagen? Un cubo. Correcto. Fíjense entonces cómo figuran elementos que no necesariamente están allí presentes del todo, pero también tendemos a unirlos por estos principios de completación y cierre, y también incluso tiene algún tipo de direccionalidad el elemento por, digamos, los vértices que confluyen en este tipo de formas, ¿no? Fíjense que todo este tipo de iconos y pictogramas también son de uso cotidiano en ciertas interfaces. Podemos interpretar y decodificar de un elemento que no necesariamente está completo. Imagínate que esto solamente se compone de 3 elementos y podemos entonces descifrar, obviamente que estamos por decir en un tipo de modo de navegación privada, ¿verdad? U oculta. Tenemos entonces el referente de igual forma, y esto también se analiza y se estudia mucho, el poder llegar a este tipo de resultados y de síntesis con la menor cantidad de elementos, el tema de la simplicidad y el minimalismo. Formas que sin estar presentes se van a estar superponiendo, y se utiliza mucho en el tema de publicidad y en el diseño de afiches o carteles, precisamente para que el discurso como tal sea bastante acertado. Fíjense que el diseño, por decir, de estas imágenes, aplicando los principios, obviamente analizamos y podemos deducir que lo idóneo sería crearlo bajo modalidad vectorial. Bajo modalidad vectorial nos permite generar ciertas imágenes esquemáticas donde podemos prescindir de los detalles y donde las formas van a ser mucho más, digamos, más acorde crearlas, por ejemplo con la herramienta del buscatrazos, donde nos va a generar ciertas curvas y ciertos elementos bastante limpios. Aquí de la misma forma con los referentes y las leyes que vimos al comienzo podemos, digamos, indagar o descifrar, y fíjate que resulta bastante interesante generar este tipo de campañas en base a un producto donde no necesariamente nos tenemos que fundamentar en imágenes fotográficas tan realistas y tan detalladas, sino que siendo incluso más precisas y más resumidas, el mensaje puede ser bastante claro, sin importar de pronto si se generan ciertos discursos paralelos. También contribuye un poco a la conformación del mensaje, o ver si de repente, incluso sometiéndolo a cierto tipo de análisis, si de pronto hay que hacer algún tipo de corrección. Lo interesante es cómo podemos mezclar ambos elementos. Me indican aquí también qué tipo de imagen sugerente les evoca. Fíjense que aquí es un evento de degustación y cata de vinos y de entrada como tal de comida, y la configuración obviamente de un tenedor donde entonces los dientes se configuran en base a una botella, y hasta hace poco me di cuenta que propiamente el tenedor es otra botella, con lo cual podemos notar cómo este tipo de imágenes, como les comento, son totalmente reversibles o ambiguas, porque básicamente seguimos descifrando más elementos que, por supuesto, si están bien planeados, lo que hace es que se confirma más el mensaje. Aquí tenemos entonces distintas imágenes o distintos elementos gráficos que se configuran en uno mismo. Entonces también bajo el principio del contraste como principio de diseño, una imagen bastante impactante y bueno, interesante entonces para transmitir un mensaje, ¿no? De la misma forma aquí también se hace uso de ley de figura y fondo, también trabajando con lo que son los contornos y las siluetas. De hecho, ya estas imágenes un poco más abocadas a, digamos, a un tipo de uso en específico, se puede generar una campaña de concientización donde también abstrayéndonos en base a imágenes tan depuradas
leyes, obviamente entonces el mensaje pues puede calar de una forma más directa en la audiencia. O sea que estas leyes son bastante útiles para todo este tipo de configuraciones visuales. Creo que lo importante es plantearnos de un inicio cuál va a ser el concepto a transmitir. Permiso, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, profe? O sea, la manera adecuada para aplicar estos principios, o sea, lo primordial es hacerlo lo más sencillo posible, ¿correcto? Es correcto. Ok. Fíjense Sí, porque- que si ustedes consiguen los referentes en internet, que de hecho no quise, pues digamos, caer en lo mismo, básicamente estas leyes de figurifondo, proximidad, semejanza o similaridad, simetría, simplicidad, los explican es con círculos y cuadrados. Entonces similaridad o digamos cercanía, pues son círculos cercanos y otros más distantes, en donde los que están cercanos los podemos visualizar como un grupo, ¿verdad? Y podemos interpretar que eso es un grupo y discriminamos los otros que no están cercanos o que no tienen ningún tipo de disposición u orden, ¿verdad? Eso sería viéndolo de una forma muy básica. Pero entonces un poco ilustrándole yo este tipo de imágenes, vemos cómo esos círculos reunidos o esas figuras y fondos o esos elementos un poco simples, cómo se pueden configurar en campañas de concientización, digamos ciertos referentes donde podemos tener ciertos símbolos de identidad o digamos ciertos imagotipos o logos donde hacen uso de esto. Y aquí un poco en base a lo que comentas, fíjate que estamos también ilustrando nuevamente un poco más la utilidad de esto. Un ejercicio de diseño conceptual es poder mezclar dos elementos, en este caso más o menos están acordes, pero también un ejercicio a nivel de creatividad sería mezclar dos elementos que no tengan nada que ver en lo absoluto y de allí obtener un resultado gráfico. Allí a partir de este resultado gráfico vemos entonces cómo por síntesis, pues también ley de figura y fondo, estamos viendo cómo lograron mezclar el rayo dentro de la figura del águila, pero aparte de eso el águila tiene un tratamiento. Pero vemos cómo de manera muy sutil se están aplicando estos elementos. Creo que es de bastante uso y por supuesto lo hemos visualizado en las grandes marcas a nivel mundial, pero digamos que no teníamos digamos, la conciencia o digamos el criterio específico de cuáles son los que se están utilizando. Entonces digamos que este tipo de casos son interesantes porque es bueno puntualizarlos y empezar a hacer este tipo de prácticas. Obviamente lo más sencillo, porque si uno de los principios de la ley es el de la simplicidad y que esta está inherente en el resto, obviamente es eso, de tratar de simplificar todo, porque si nosotros no hacemos de igual forma, el cerebro por discriminación lo va a hacer. Discrimina un fondo de una figura, discrimina unos elementos por similitud o porque no lo sean, discrimina unos elementos por si va a haber afinidad de color, de tamaño, por textura, por todo ese tipo de elementos, siempre entonces va a haber algún tipo de criterio para establecer la organización como tal. Entonces digamos que en este campo de las leyes estamos tratando, digamos, un campo de lo que tiene que ver con lo que es la síntesis gráfica y tratar de poder transmitir una idea con la menor cantidad de recursos, o sea que estamos en un alto grado de abstracción más no de iconicidad. Entonces, un poco respondiendo a la aseveración que me comentas. Todas las personas reaccionamos igual frente a este tipo de estímulos visuales, profe. ¿Cabe la posibilidad de que haya alguien que no ve nunca lo que se supone que debería ver? Sí, creo que, por decir, a nivel de estos principios, básicamente incluso me comentaban, no, bueno, esto solamente se aplica a diseño. Considero que esto se aplica independientemente a todos como tal. O sea, sí, por decir, una gran mayoría que coinciden, pero otros no, con lo cual se generan ciertos discursos paralelos. Pero básicamente al tratarse a nivel de, digamos, unos principios que la psicología plantea que el ser humano va a reaccionar de esta forma, la excitación a nivel de los estímulos visuales sí va a ser algo que va a ser afín a todos. Gracias, profe. Entonces, podríamos decir que indistintamente de la cultura del espectador, de donde viva, de su realidad cultural, de sus experiencias de vida, puede entender un mensaje en donde esté inmersa una de estas leyes, una, dos o varias combinadas. Sí, digamos que básicamente todas estas variantes que tú mencionas, profe, es lo que pudiera de pronto hacer ciertas interpretaciones paralelas, pero de que las personas en términos generales, a nivel de percepción, va a percibir el orden, el equilibrio, la similaridad de elementos, la discriminación entre un fondo y otro, son principios que van a actuar. Que de repente hayan ciertos discursos paralelos donde para ellos por cultura no puedan descifrar una forma específica que para nosotros, por ejemplo, podemos identificar el logo de Adidas, pero digamos una tribu que está inmersa y que tiene un cierto tipo de prácticas o vidas, digamos, ancestrales,
obviamente no va a hacer ese reconocimiento, pero es capaz, por decir, que obviamente sí va a reaccionar a este tipo de estímulos, como por ejemplo cuando tienen, digamos, o ven ciertas cosas novedosas y se sonríen a pesar de que no las entiendan, están interactuando con ellas, porque precisamente está estudiado que este tipo de, digamos, de esquemas funcionan a nivel de organización de elementos formales como tal. Aquí tenemos otro ejemplo aplicado a la publicidad, donde tenemos toda una serie de patrones regulares y contrastes, similaridad de elementos unidos en bloques, en columnas, y tenemos entonces al final una distorsión donde nos lleva, digamos, como que a la formación o la conjugación del logotipo como tal. O sea que los recursos son infinitos, la tendencia siempre va a ser en la menor cantidad de elementos más que en saturarlos. Y bueno, a nivel de publicidad, el hecho de incorporar un elemento distinto, en este caso como se utiliza aquí, o también que es aplicable a la fotografía, donde podemos ver cierta, digamos, regularidad, simetría, equilibrio, aplicado entonces también a lo que es la arquitectura, es algo afín a muchos ámbitos, no solamente al visual, pero obviamente entonces lo que nos atañe es un poco a la producción de material gráfico como tal. Un poco haciendo referencia a esta cita del autor, del máximo exponente de estas leyes, comenta entonces que la percepción no es simplemente la suma de sensaciones, sino una experiencia estructurada y organizada que se nos presenta como un todo. Por tal motivo, el todo es más que la suma de las partes. Esa es una gran máxima que se plantea en esta teoría de la Gestalt. Y bueno, profe, ya por decir dejar para el final un bloque de preguntas, no sé si algunos quieren comentar algo adicional. Puedo concluir entonces que, bueno, que no solamente estas leyes mejoran la estética y funcionalidad de un mensaje visual, sino que también facilitan la comprensión y comunicación efectiva. O sea, aplicarla nos permite crear composiciones coherentes, como han visto un poco en los ejemplos que hemos mostrado, atractivas y por supuesto que sean bastante accesibles. Esto entonces pues transformaría la forma en que las personas interactúan con el entorno visual. Entonces, en definitiva, pues podría concluir que dominar estas leyes es esencial para cualquier diseñador que busque impactar de manera positiva pues la audiencia al cual está destinada. Muchísimas gracias, profe. Claro que sí, podemos abrir entonces el compás para los que de pronto quieran hacer alguna pregunta en específico. Yo me aventuro también a hacer preguntas porque créanme que estoy aquí, al igual que ustedes, aprendiendo, viendo cosas distintas, viendo temas novedosos e interesantes. Entonces, bueno, tomo la iniciativa, pero eso no significa que ustedes también no tengan la oportunidad. Si quieren preguntar algo, con mucho gusto en este momento podemos abrir entonces micrófonos o utilizar nuestro chat, ¿por qué no?, para leerle las preguntas. Entre tanto, profe, te comento que el profesor Eric nos dice que hay procesos de mediaciones a la hora de entender todo mensaje y añade que los mensajes pueden ser o son, de hecho, polisémicos, es decir, que podrían tener varios significados, un poco casándose con la pregunta que yo hacía, y luego cuando usted admite en su respuesta que efectivamente habrá posiblemente algunos emblemas, algunas señales, algunas síntesis que sean interpretadas de manera diferente según la cultura, según el lugar, según las experiencias previas. Entonces, ante ello, ante esta situación de que los mensajes son polisémicos, ¿cómo maneja esa situación un creativo? ¿Cómo se asegura de que lo que está creando efectivamente está llegando de la manera que quiere o de la manera que espera o desea a su audiencia? Profe, un poco en base a lo que son las metodologías de diseño. De hecho, las metodologías de diseño inician con una fase creativa donde hace una exploración, obviamente, de la competencia, y aparte de eso hace una exploración de ciertos conceptos gráficos, cierta lluvia de ideas, ciertas metodologías como la caja negra, la caja blanca, el diagrama de Chicago. O sea, se plantean ciertos problemas y ciertos detalles y requerimientos comunicacionales. Luego, a nivel metodológico, instrumental y de herramientas, se procede a generar, digamos, la propuesta o solución gráfica, y esa parte hay que someterla a la evaluación. O sea, no necesariamente no está exenta de que haya ciertas correcciones o que se hayan ciertos discursos adicionales, y obviamente si se percibe eso, hay que regresar nuevamente a esas fases intermedias, o incluso si es aún más marcado, a esas fases iniciales para, por supuesto, replantear los conceptos si realmente no están siendo bien dirigidos con los elementos de comunicación visual
que hacen uso, ¿no? O sea, básicamente toda construcción o comunicación visual se fundamenta en base a cuatro categorías: los elementos conceptuales, los elementos visuales, que es lo que comúnmente todo el mundo conoce, los elementos de relación y los elementos prácticos que tienen que ver con lo que es el significado, la función y la representación. Todo eso hay que echar mano porque no tenemos garantía de que no se generen otras cosas o de que hayan mensajes o discursos adicionales que se generen. Eso obviamente responde a lo que ustedes comentan, que a nivel de metodología eso se debe cubrir en una fase de evaluación y tener presente no solamente las leyes, las Gestalt, que son principios de organización, sino precisamente los componentes o materiales de la creación de los mensajes visuales, que vuelvo y repito, son conceptuales, son visuales. De todas maneras, tú le preguntas a todo el mundo y solamente te va a dar respuesta por los visuales, porque son los que comúnmente se trabajan, pudiéramos decir, en práctica. O sea, estás viendo que algo tiene tamaño, que algo tiene color, que algo tiene textura y que algo tiene forma. Pero también los elementos conceptuales, digamos que serían la estructura primaria conceptual como contenedor de razonamiento del pensamiento, que tenemos lo que es el punto y su comportamiento a nivel de lo que es la proyección, que es la línea, a lo que es la traslación, que es el plano, y a lo que es a nivel de volumetría, propiamente de la representación tonal, todo eso en un plano bidimensional. De relación, cómo él se ubica y cómo se posiciona en relación al espacio, y lo de representación y significación, que es la última categoría y va enlazado a este aspecto. Adicional, planteo otra línea de análisis y es el siguiente. Muchas veces a nivel de marca, yo considero que la marca se genera en el transcurso del tiempo, y al igual como se utiliza, por decir, el símbolo de la paz, y todo el mundo aprende que simplemente un círculo con unas líneas transversales identifica o representa que eso es paz, y que aparte de eso paz genera una serie o suscita una serie de elementos, y que aparte de eso en el color blanco, en un ave y todo eso se conjugan por convención, porque eso por naturaleza no es así. También una marca enseña a la audiencia de tal forma de conducir un mensaje. Cierro con un ejemplo, como por ejemplo la manzana de Apple. En ningún lado dice que se dedica al rubro de las computadoras o de la tecnología o de cierto estatus. Es simplemente una manzana mordida, pero con una gran campaña a través del tiempo y calando en la audiencia, se le ha enseñado a la audiencia que así como la A significa algo, como la P, como ciertos símbolos de escritura, esa manzana mordida es simplemente estatus e innovación tecnológica por la compañía. Entonces, en este aspecto en el cual no podemos tener control, pero básicamente si conocemos de leyes, si conocemos de composición, si tenemos metodología, si somos creativos, si manejamos la herramienta, considero de que se puede ir atinando cada vez más. Y aparte de eso, a nivel de marcas, enseñar a la audiencia. De por sí podemos analizar las marcas de dos tipos o de dos formas. Unas marcas que son de alto perfil y unas marcas que son de bajo perfil. Ustedes van a reconocer y van a identificar que las marcas que son de bajo perfil se van a la figuración. ¿Por qué razón? Porque no tienen el presupuesto ni la visión para educar a la audiencia, de tal forma entonces que si tú vendes chicha, a juro tu imagotipo, tu símbolo de identidad, tiene que tener una chicha y le colocas el pitillo y le colocas todas las cosas haciendo lo más figurativo para que tú veas simplemente un vaso con chicha y casi que una fotografía y sepas que es una chicha. Por ejemplo, entonces Starbucks, que utiliza una sirena, ¿qué relación tiene el ámbito o el área en donde ellos se dedican, verdad, con una sirena? Entonces simplemente muchas cosas respondiendo a eso, y que también aquí lo mismo van a ser por convención, ¿sí? Van a ser por convención. Hay que instruir y enseñar, y sobre todo si yo quiero, digamos, innovar en el rubro, en la marca, en todo eso, yo abro un espacio y utilizo mi elemento, yendo a la abstracción absoluta y dándole las connotaciones de simplemente un identificador, ¿sí? Ya luego entonces que las personas vayan allí, no recae solamente eso, sino es toda una estrategia de marca en la cual ese identificador abstracto asume, ¿verdad?, las riendas de eso que se quiere significar o representar, y se conduce todos a la audiencia a ese mensaje. Ok, profe, entonces recuerden que nosotros tenemos una programación fija los jueves en la noche, desde luego con diferentes intenciones comunicativas. A veces es una clase, como a veces es simplemente una charla informativa, como a veces es un encuentro de saberes. Lo importante es, como he venido diciendo en todos estos encuentros, ir haciendo comunidad, que nos encontremos en temas comunes, que nos atraen a todos, que nos enriquezcan, que podamos ir creciendo juntos, porque no todo es la academia, no todo es el aula de clase,
así en otros espacios informales también podemos aprender mucho. Marian Eloísa, me encantó la clase. En serio necesitaba aclarar mis dudas con respecto a las leyes de la Gestalt. Muchas gracias. Me gustaría que realizaran una clase en donde se aplique la teoría del color en la Gestalt. ¡Wow! Genial, me encantaría poder tocar ese tema. Muchas gracias por la idea. Fue increíble la clase, dice Daverly. Me parece un tema que se requiere de más enseñanza. Coincido contigo. Y todo es poco a poco. Fue un buen tema. Increíble clase. Bueno, profe, imagínense, muchos piropos para ustedes esta noche, pero les cedo el último minuto para que cierre el espacio. Adelante. Vale, profe. ¿Continúa grabando? Okay. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, estoy muy complacido también por estos temas, o sea, siento de que básicamente adicional a manejar los programas también deben utilizarse como para ejemplificar estos procesos y diseñar ciertas actividades a nivel de creatividad y donde se apliquen esto, porque esto de manera abstracta, donde simplemente sea figura y fondo, donde simplemente sea cierre y completación, sino pienso que crear productos y piezas gráficas físicas tangibles, donde se vea esto aplicado más allá de la teoría, sería genial. Sería interesante que también revisaran lo que son los principios de diseño. También estos temas hay como que, o sea, tienden a mezclarse y a confundirse. Entonces creo que habría que fundamentarse en base a ciertos autores porque algunos los plantean de una forma y otros de otra, o algunos con unos nombres y otros de otros. Pero pienso que es fundamental tener claro o tener, digamos, a la mano lo que son los principios del diseño, lo que son la interrelación de las formas, lo de la Gestalt y los fundamentos del diseño bidimensional, que también es importante conocerlos porque muchas veces cuando se crea algo es importante, es oportuno decir en qué te fundamentaste, ¿sí? ¿Qué principio aplicaste? O sea, principio de la Gestalt, interesante, ciertos conceptos de diseño, radiación, gradiación, anomalía, etcétera. Todo eso tenerlo al día porque inherentemente, como les digo, el común va a ver que algo está bonito, que algo está chévere, que algo está equilibrado, que algo está simétrico, pero las personas que hacen vida en este campo saber qué aplicaron específicamente en ello. Bueno, y me atajo de esa última, me agarro de esa última idea para decir que conocer estas cosas es también lo que nos diferencia, es también lo que nos hace distintos en el medio en el que nos movemos, es lo que nos permite ese elemento distintivo, el que podamos destacar en un grupo de personas porque sabemos aplicar las cosas, porque tenemos claridad en los conceptos, eso definitivamente va a marcar la diferencia. Bueno, amigos, muchísimas gracias por venir.